Bueno, primero que nada, no sé si ponerme de pie, sentarme, si queréis que esté de pie me lo decís. Es un formato un poquito diferente, la verdad es que me gusta, es como más así, más entre amigos, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por venir. Supongo que podrás mover la silla sin problemas un poco, si quieres, a no estar así, te causen tortícolis, y si no, igual luego me levanto. Bueno, muchas gracias a todos por venir, sobre todo por también, no sé cuántos de vosotros sois veganos, pero bueno, muchas gracias por tener el interés, ¿no?, en querer aprender sobre pues, un poco educación canina y el hecho de pues, ayudar a estar aquí en esta feria vegana, que la verdad que la faena que están haciendo los organizadores está muy bien, me lo han apasionado antes y está de maravilla. Bueno, yo soy, bueno, muchas gracias también a los organizadores que están aquí sin ánimo de lucro, poniendo su tiempo personal. Y bueno, yo me presento, soy Noel Espinosa, soy etólogo, educador canino y adiestrador. No son cosas que se solapan los campos, pero no son exactamente lo mismo. Ahora os explicaré un poco la diferencia. Bueno, la charla de hoy, sobre todo el objetivo de la charla es que ayudaros a entender o a daros un enfoque quizá en la educación de los perros que igual no os ha dicho nadie, igual alguno de vosotros ya pensáis así, no me invento nada, pero sí que a mí la primera vez que me enfocaron así el trabajo con los perros, pues me llamó bastante la atención, porque yo ya estaba trabajando de adiestrador y fue bastante chocante y bueno, muy enriquecedor también. Bueno, un poco durante la charla lo que voy a comentar primero es a definir qué es etología, qué es educación canina, qué es adiestramiento, para pues, entender cuál es la mejor manera o qué debemos usar en cada momento. También yo trabajo en positivo desde hace muchísimos años y prácticamente desde que trabajo de adiestrador, y digo prácticamente porque empecé trabajando con castigo, pero prácticamente desde que empecé enseguida me pasé al positivo porque lo vi mucho más ventajoso en muchos aspectos que os comentaré, pero simplemente educar en positivo desde mi punto de vista no es suficiente. Podemos educar en positivo y generar, incluso empeorar la conducta y el bienestar del perro. Entonces no solo es importante trabajar en positivo, sino además hacerlo de una manera determinada. Luego también, pues seguir relacionado con eso, ahora se está produciendo un cambio de paradigma en el tema de los perros, la educación, y eso está produciendo, con toda nuestra buena intención, a veces prácticas que no nos dan realmente, nos ayudan a alcanzar el objetivo que queremos, que realmente el objetivo que todos queremos es tener un perro tranquilo, con el que podamos compartir nuestra vida, que no necesite que estemos encima de él todo el día diciéndole cómo se tiene que comportar, porque se sabe gestionar y bueno, pues tenemos una relación de compañerismo. Y bueno, para acabar la charla, pues haré un resumen un poquito de los puntos más importantes y sobre todo pues cómo deberíamos enfocar a partir de ahora, si no habéis empezado todavía, a la hora de la relación y bueno, sobre todo lo que quiero es daros un nuevo esquema de funcionamiento que os ayude a, conforme vayan pasando los días, construir la relación que queremos tener todos con nuestros perros. Bueno, ¿qué es etología? ¿Qué es educación canina? ¿Y qué es adiestramiento? La etología básicamente es la ciencia que estudia el comportamiento animal. El máster de etología se estudia en las universidades. Viene a ser un poco la especialización de conducta de los veterinarios, aunque sin ser veterinario se puede estudiar cualquier máster. Teniendo una carrera superior puedes estudiar cualquier máster de cualquier faceta, de cualquier profesión. Concretamente el máster que yo cursé fue el de etología clínica y me he comprado el tiempo porque si no me enrollo se nos pueden hacer aquí las tres. La etología clínica básicamente lo que hace es estudiar o aplicar esos conocimientos en los animales domésticos. Básicamente me ampliaron los conocimientos a la hora de tratar perros
y me enseñaron a tratar problemas de conducta en gatos también. Nos hablaron un poquito de pájaros y pequeños roedores, pero realmente en eso no puedo dedicarme a eso, no tengo suficientes conocimientos, pero para el tema de gatos y perros sí. En perros porque llevo desde el 2008 trabajando, y con la etología lo que en gran parte se basan se enfocan en problemas de conducta o causas de conducta muchas veces que tienen que ver que tienen causas orgánicas, es decir, cómo algunas enfermedades pueden afectar a la conducta de los perros, cómo debería ser el entorno para que el perro tenga un buen bienestar, y bueno, pues incluso cómo se pueden usar algunos fármacos para ayudar. Hay veces que hay algunos perros pues, que tienen niveles bajos de algunos neurotransmisores, y qué fármacos y por qué usarlos y cómo usarlos para ayudarles. Tienen sobre todo un enfoque más orgánico. La educación canina es dotar al perro de herramientas conductuales y de gestión emocional para que sepa adaptarse al medio en el que le ha tocado vivir. En este caso, normalmente es un entorno urbano, con la configuración de estímulos que supone que parece que para los perros muchas veces es bastante complicado. Y el adiestramiento, realmente lo que dice la Real Academia Española, adiestramiento es hacer a alguien diestro, es enseñarle conducta, a sentarse, a tumbarse, a ir a su sitio, a venir a la llamada, etc. La educación canina no es lo mismo que el adiestramiento. Podemos tener a un perro muy bien adiestrado, pero que esté muy mal educado, que tenga faltas en su educación. Es decir, podemos tener a un perro que sepa sentarse, tumbarte, etcétera, a la orden, a caminar al lado, pero que cuando dejas de pedirle esas cosas, por ejemplo, está suelto y no está bajo tu control, pues comete errores en las interacciones sociales, hace destrozos en casa, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y la educación canina básicamente lo que busca es pues tener a un perro tranquilo y que no necesites estar encima de él para pues poder disfrutar de su compañía. El adiestramiento debería ser algo que nos ayude a la educación, no algo que vaya a costa de la educación. Enseñarle a un perro a sentarse debería ser algo que al perro le ayude a gestionarse mejor en el entorno en el que le toca vivir, y no que haga sí o sí sin ningún tipo de duda. Vale. Respecto a eso, llegamos al otro punto que os quería comentar, que considero que la educación en positivo es la mejor manera, no solo en cuanto a el bienestar para el perro, sino en cuanto incluso a efectividad, porque una de las cosas que pasa si pecamos de adiestrar mucho, de aumentar mucho el control sobre el perro, es que al final pueden pasar varios años y el perro necesita que nosotros tengamos que seguir recordándole qué es lo que tiene, cómo tiene que comportarse, porque realmente no estamos enseñándole a gestionarse por sí mismo. Entonces, pero la educación en positivo, os comento un poquito por si alguien no lo sabe, qué es la educación en positivo. En las leyes del aprendizaje hay 4 factores que hay que tener en cuenta. Es el refuerzo y el castigo, y dentro del refuerzo tenemos el refuerzo negativo, refuerzo positivo, y el castigo tenemos castigo negativo y castigo positivo. En principio, los educadores que trabajamos en positivo utilizamos refuerzo positivo junto con castigo negativo. En refuerzo positivo, refuerzo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que se repita la conducta. Entonces, por ejemplo, si el perro se sienta y le das un premio, es algo que al perro le gusta, entonces aumenta la probabilidad de que se vuelva a sentar. Positivo significa dar y negativo significa quitar en términos de psicología. Entonces, refuerzo positivo es dar algo agradable, refuerzo negativo es quitar algo desagradable. Es decir, si yo al perro, que es una de las técnicas que desgraciadamente aún se pueden usar, el perro está ladrando, le estrangulo y cuando deje de ladrar, libero la presión. Eso sería un refuerzo negativo, es quitar algo desagradable y aumenta la probabilidad de que se repita la conducta. Sobre todo quiero que os quedéis un poquito con la base, quizá me estoy yendo a términos muy técnicos. Castigo positivo es lo que entendemos todos como castigo, decirle que no al perro, dar algo desagradable. Si yo le digo que no, baja la probabilidad de que se repita la conducta. Y castigo negativo es quitar algo agradable, es decir, si el perro se está portando mal, si está rompiendo un mueble y lo encierro en el transportín,
estoy quitándole libertad y eso sería castigo negativo. En principio los que trabajamos en positivo, trabajamos con refuerzo positivo y con castigo negativo. Pero tenemos que tener cuidado de hacerlo correctamente, porque por ejemplo, hay muchas veces en las que se puede generar un exceso de frustración. Yo hace unos años atendí a unos propietarios que viven en el Vedat, por lo menos vivían cuando los atendí, y pues tenían un labrador. Antes de visitarles yo, me comentaron que tenían un labrador, bueno, cuando yo les visité estaba ahí, pero que les pasó lo siguiente. El perro destrozaba el chalet cuando lo dejaban solo, hacía agujeros, se comía el boteo, rompía las plantas, algo bastante habitual, y tenían la mitad de la parcela, tenían jardín, y la otra mitad tenían el suelo de hormigón y no tenían plantas. Entonces dice, genial, pues vamos a poner una valla y no le damos acceso a la parte de plantas. Vamos a darle acceso a la parte de hormigón única y exclusivamente, y así que no destroce nada. Eso no es trabajar con castigo, eso sería castigo negativo. No es quitarle acceso a la parcela, pero no le estoy poniendo un collar de descargas, no le estoy dando un tirón de correa, no le estoy diciendo que no. Por tanto, estoy trabajando en positivo, pero a los 15 días a ese perro lo tuvieron que llevar al veterinario porque tenía una afección alérgica en los ojos brutal. El perro los perros cuando destrozan están liberando estrés, es una vía de escape al estrés bastante habitual en los perros. Las personas nos vamos de fiesta, bebemos alcohol, los perros destrozan cosas, y ese perro tenía un exceso de estrés. Os podéis entrar por aquí también si queréis. Y en vez de darle salida a ese estrés, lo que hicieron fue reducir su libertad, de manera que es como si tuviéramos una olla a presión y aparamos la tapa más fuerte sin bajar el fuego, pues llega un momento que puede explotar, que fue un poco lo que le pasó al perro. Entonces, no siempre que se trabaja en positivo se trabaja bien, y esto es una de las cosas que pues es importante tener en cuenta. De ahí viene esa imagen que tenéis enfrente. Desde el año 97 hay una ley federal en Estados Unidos que comenta, sobre todo enfocada a la educación de los niños. Si no está especificado que para los perros tenga que ser así, pero bueno, al final, si sirve para los perros, es también importante que lo apliquemos si sirve para los niños, es importante que lo apliquemos en los perros. Y comenta que uno de los argumentos que dicen algunas personas que les gusta utilizar el castigo es: si a mí me funciona, ¿por qué no puedo utilizar esta técnica? Es decir, si el perro ladra, le doy un tirón de correa y deja de ladrar y ya no ladra más, ¿por qué no puedo utilizar esta técnica? Si a mí me funciona, si es eficaz, ¿vale? Entonces, hay una psicóloga que se llama Susan Friedman que escribió este artículo que comenta cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una técnica de educación u otra. Entonces, la eficacia no debería ser el único criterio que deberíamos usar. Como os comentaba en el labrador, dejó de destrozar cosas, pero disminuyó el bienestar del perro, aumentó el estrés, y eso generó un problema de salud. En otros casos lo que se generan son problemas conductuales. La agresividad tiene que ver con un empeoramiento en el bienestar del perro, el aumento de los miedos también, los destrozos. Las micciones indeseadas en casa tienen muchísimo que ver con el estrés, cuando no es un cachorro. Entonces, hay muchas veces que arreglando un problema, el perro deja de ladrar, como por ejemplo, pues estamos generando otros, o estamos aumentando otros, como es el hecho de destrozos, etc. ¿Vale? Entonces, lo que... Vamos a ir un poquito y lo vemos. Vale, como veis, lo que comenta el artículo es un poco en base a 6 criterios cuál debería ser la técnica que debemos utilizar a la hora de educar, cuál es la ideal. Fijaos que el uso de castigo negativo, esa es la mejor, la número 1 es la mejor, la sexta es la peor, la de uso de castigo, que todavía se utiliza muchísimo. Fijaos que la de castigo negativo está aquí en el 5. La extinción, ahora os diré lo que es. Entonces, esto entra, el refuerzo negativo no, pero bueno, digamos que la educación en positivo estaría aquí, ¿vale? Y fijaos todos los pasos que podemos estar educando en positivo y estar moviéndonos en esta línea, cuando lo ideal es estar ahí. Siempre que podamos resolver una conducta
con el nivel número 1, sin pasar al 2, estamos trabajando muchísimo mejor. Desgraciadamente, estamos educando muchas veces a los perros a costa de su bienestar, cuando deberíamos educarle a favor de su bienestar. Y es lo que realmente nos da a largo plazo un tratamiento efectivo y a veces, muchas veces, a corto plazo también. Yo cuando me llaman, hay algunas cosas que no, depende de la conducta, pero la mayoría de veces que atiendo unos propietarios que me llaman porque el perro tira de la correa, no necesito visitarles más que una sesión, la mayoría de las veces. Sin necesidad, básicamente es con una intervención, básicamente, de manejo de los antecedentes. Es como consigo que los perros caminen sin tirar de la correa. Un poquito de castigo negativo quizá. Básicamente es que si el perro tira de la correa te paras y no le dejas avanzar, no tiene más que eso. Pero bueno, entonces, pues intervención médica, nutricional, física, médica, si hay que darle psicofármacos, eso tiene efectos secundarios, ya no me parece tan bueno ese nivel, pero nutricional no hay ningún problema que le aportemos algún complemento nutricional. Yo utilizo a veces complementos con triptófano, son aminoácidos que todos los días comemos, están en la dieta, y simplemente es añadir un aporte extra. El tema de la intervención física podría ser llevarte al perro a correr, pero cuidado con eso, que luego os comentaré un detalle, que a veces queremos hacer una intervención física y nos equivocamos en la manera. El manejo de los antecedentes, pues es básicamente saber lo que va a pasar, ser proactivos. Esto es una de las cosas que comento yo siempre cuando hago cursos en grupo, y es, no solo hay que educar en positivo, sino además hay que ser proactivos. Por ejemplo, yo sé que mi perro no tiene muchas herramientas sociales, porque todavía está aprendiendo, pues, porque es joven, porque ha vivido en un pueblo, por lo que sea. Pues la solución no es, me voy a un piticán con 25 perros y me pongo a darle premios cuando se porte bien. Porque eso sería trabajar en positivo. Pero no estáis manejando bien los antecedentes que generan una mala conducta por su parte, porque estoy poniéndole en una situación demasiado complicada. Nos cuesta mucho ser conscientes de cuál es la capacidad del perro y no superar la exigencia respecto a su capacidad en el adiestramiento. Por ejemplo, una de las cosas que pasa muchísimo con los cachorros, tengo un cachorro de 2 meses en casa, autocontrol cero, no se puede autocontrolar, aunque quiera no hacer algo, no puede evitarlo. Y no toco nada de la casa porque el perro tiene que aprender a vivir en ese entorno, y cuando estamos disqueando un cable le digo que no. Incluso cuando estamos disqueando un cable, si siempre que hemos disqueado un cable lo estoy manipulando, cogiendo y apartando, que sería trabajar en positivo, tampoco es la mejor estrategia, porque al final no estoy dejándole al animal que explore qué es lo que necesita hacer en ese momento. Estoy interviniendo demasiado, estoy generando muchas distracciones y no está teniendo un desarrollo natural, que es lo que debería hacer. Entonces, el manejo de los antecedentes en el caso es, igual que con un bebé, prepara la casa para la llegada del cachorro y que el cachorro tenga un lugar enriquecido donde explorar, que no sea ni peligroso para él, ni tampoco que me genere a mí problemas porque pueda romper algo que me moleste. El refuerzo positivo, todos sabéis lo que es. El refuerzo diferencial sería pedirle una conducta alternativa, es decir, el perro se sube al sofá, dile que baje. El perro salta a las visitas, dile que se siente, y no podrá hacer las dos cosas a la vez. Eso es el refuerzo diferencial. Premiar una conducta alternativa que es incompatible con la que no nos gusta. Vale, pues fijaos que no solo también va un poco en orden, aunque no lo ponga, si os fijáis, en el nivel de intervención que yo hago directa hacia el perro. Es decir, en la número 1 yo no estoy interviniendo en el perro cuando está realizando una conducta, básicamente estoy cambiando su entorno sin que él se dé cuenta. Y aquí estoy interviniendo en positivo, pero estoy teniendo una intervención muy directa. Estoy hablando con él, estoy interactuando con él. Siempre procurar, es la mejor manera para que un perro aprenda buenas habilidades y adaptarse al entorno en el que le toca vivir, es que el nivel de intervención que yo haga para su educación sea la menor posible. Porque si no, al final, de alguna manera podemos estar haciendo al perro dependiente de nuestra ayuda y entonces al final tampoco está aprendiendo. Lo mejor es que le ayudemos a comportarse bien sin que él se dé cuenta.
Y para eso, muchas veces los perros son los maestros. Yo a veces he visto vídeos en algunos seminarios que he ido y también me fijo mucho cuando voy a los parques, como cuando, por ejemplo, hay 2 o 3 perros que están interactuando, o perros cachorros, por ejemplo, y ves que el nivel de excitación empieza a subir un poquito o hay algo que no acaba de... Pues hay algún perro adulto maduro que empieza a intervenir, se da un paseo por alrededor a 2 metros, eso ya genera una distracción en los cachorros, eso ya hace que cambie la interacción entre ellos, pero el perro no está entrando, cogiendo a uno del collar, diciéndole al otro que se calle, que se ponga, ¿vale? Entonces van intentando siempre hacer una intervención, perros maduros, una intervención suave, y de ahí, conforme ven si no funciona, pues van aumentando la intervención hasta que al final consiguen el resultado. Entonces, plantearnos siempre si, no solo si estoy trabajando en positivo, sino si la intervención que estoy haciendo para que mi perro se porte de una manera diferente es la más suave posible. Vale. Ese artículo lo podéis encontrar en internet, se llama La eficacia no es suficiente. Es un artículo bastante interesante, que es de Susan Friedman y está traducido por Curso Clicker, que es una empresa que hay en Madrid que traen a mucha gente extranjera para hacer seminarios. Bueno, ya, ¿qué quiero decir? Bueno, una de las cosas que está pasando ahora con los perros es que nos pensamos... Es curioso cómo a veces pensamos las personas. Este argumento que os voy a comentar ahora lo comento prácticamente en todas las visitas que hago a domicilio, y es cuando tenemos muy claras algunas cosas para nuestra vida. Por ejemplo, necesitamos agua para vivir y para estar sanos. Los médicos nos dicen hay que beber mucha agua, que eso es muy bueno, pero a nadie se nos pasa por la cabeza cuanta más agua beba, más sano voy a estar. Siempre sabemos que todo tiene que estar en su justa medida, y por muy bueno que sea algo, eso en exceso nos puede generar problemas, porque a nadie se nos pasa por la cabeza pensar que 200 litros de agua al día pueden ser más sanos que beber veces. Vale. En cambio ahora está pasando lo siguiente, está produciéndose un cambio de paradigma en la relación con los perros. Estamos pasando recientemente, los perros, todos tenemos memoria de eso, estaban en los chalets abandonados en los pueblos, con suerte se paseaban ellos solos, vivían en semilibertad algunos y no se interactuaba prácticamente nada con ellos, y ahora nos estamos yendo al otro extremo. Estamos demasiado, en ocasiones demasiado encima de los perros. Estamos pensando, ¿para el perro es bueno tener contacto social? Sí, cuanto más mejor. Claro, cuanto más mejor. Para el perro es bueno contacto social con personas, contacto social con otros perros, cuanto más mejor. Claro. ¿Necesita hacer ejercicio? Por supuesto, cuanto más mejor. Claro. Y en ocasiones estoy encontrando casos en los que no es raro verlos, que perros que tienen un exceso de paseos, un exceso de interacción social, y no solo un exceso, sino además que cuando decimos ¿es bueno para el perro socializar? Sí, por supuesto que es bueno, pero es bueno con cualquier frecuencia, cualquier duración, cualquier intensidad y de cualquier manera es buena la interacción social. Casi todo el mundo, hay mucha gente que simplemente se está preocupando, que está muy bien, en que su perro esté socializado, pero no está teniendo en cuenta si los momentos de socialización que está teniendo el perro realmente son los más adecuados para conseguir que el perro luego, el día de mañana, sea un animal maduro. Manejo de los antecedentes. Estoy con mi perro, a mí me gusta mucho decir, que realmente porque lo veo así, que nuestro trabajo no tiene que ser cómo le enseño al perro a relacionarse bien con otros perros, cómo le enseño al perro a no cruzar la calle, cómo está claro que sí que puede haber una ayuda por nuestra parte, pero básicamente nuestro trabajo tiene que ser ayudarle al perro a que realice el aprendizaje que tiene que hacer sin que nosotros estemos interviniendo. Es decir, ¿cómo consigo que mi perro tenga buenas habilidades sociales? Vale, pues me voy a un entorno social donde hay otros perros, y ese entorno en el que está a punto de entrar mi perro va a ser el adecuado para que aprenda lo que tiene que aprender. Los perros que están allí le van a dar un buen ejemplo. El número de perros
es el adecuado para su capacidad ahora mismo con la experiencia que tiene. El tiempo que voy a estar 5 minutos, voy a estar 1 hora, ¿cuánto tiempo voy a estar? Voy a elegirlo en función de lo que le pueda ayudar a mi perro para realizar ese aprendizaje. Y todas estas cosas son las que tengo que preguntarme cada vez que mi perro está a punto de entrar en un entorno. Van a venir varios niños a hacer un cumpleaños a mi casa. ¿Mi perro tiene habilidades, capacidad para gestionarlo bien ahora, hoy en día? Porque hay que tener en cuenta que lo que me vale hoy igual no me vale de aquí a un mes. ¿Qué nivel de estrés tiene mi perro hoy? Ayer hubo 25 personas en mi casa. Hoy quizá no sea el mejor momento para irme a un pipicán, porque mi perro está estresado, igual lo que necesita es descansar. Es importante que después de una situación complicada que genera un esfuerzo y un cansancio le demos suficiente tiempo, porque su conducta va a cambiar en función de cómo él se encuentre de cansado y de excitado. Y bueno, todas estas cosas, yo básicamente, más que daros una pauta, porque además en 1 hora no da tiempo para esto, pero más que daros unas pautas concretas de que pase tanto tiempo, que juegue tanto tiempo, sobre todo es que aprendáis a preguntaros cosas, que os preguntéis. Sobre todo un consejo que digo yo mucho a mis clientes es: tu perro normalmente se porta bien en el pipicán, pongamos por caso en el pipicán. Hoy ha discutido con un perro. ¿Por qué? ¿Ha sido culpa del otro perro? Y dice, no, si lo había visto otros días y no ha hecho nada especial el otro perro. Es el mío que hoy... Bueno, pues cada vez que veáis un empeoramiento en la conducta del perro, hoy ha destrozado y hacía 2 meses que no destrozaba nada, hoy se ha hecho pis en casa, tiene ya 2 años y hacía... Pensad en las últimas 24-48 horas qué es lo que ha cambiado, porque probablemente ahí tengáis la razón de su cambio de conducta. Incluso a lo mejor también, hoy mi perro se está portando de maravilla. Bueno, ¿qué hice ayer o qué hice anteayer? ¿Vale? Pero normalmente es más sobre empeoramientos en la conducta. Sobre eso nos va a permitir, en primer lugar, súper importante, no frustrarnos, porque la frustración genera violencia. Nos ponemos muy tensos cuando nos frustramos, nosotros y los perros también. Y ahí vienen muchas veces los ladridos de los perros, porque se frustran. Porque les estamos impidiendo acceder a algo que quieren acceder y no tienen herramientas para autocontrolarse en ese momento. Y al no frustrarnos, nos frustramos cuando no sabemos cómo conseguir algo. Quiero que mi perro se porte bien, no sé por qué hoy está destrozando la casa, o no sé por qué ha destrozado la casa, y como no sé por qué, no sé cómo evitarlo, eso genera falta de control. Falta de control es estrés por aquí arriba. 2 de los factores que influyen muchísimo en el estrés es la falta de control y la incertidumbre, no saber lo que va a pasar y no saber cómo evitar una situación negativa. Entonces, la falta de control genera muchísima frustración, mucho estrés, y a partir de ahí ya se empeora todo. Si sabemos por qué está pasando algo, podemos controlarlo y podemos manejar los antecedentes. Ostras, pues empiezas a pensar, pues he hecho pis en casa, es que ayer vino mi hermana, se quedó a dormir en casa, normalmente no viene nadie, y dices, vale, entonces el perro está estresado, voy a darle un paseo tranquilo, lo que sea, y la próxima vez que reciba una visita en casa yo ya sé que esto puede pasar. Y entonces, si no tengo más remedio que recibir una visita en casa, sé cómo fue la anterior visita, qué interacción se produjo con el perro, qué es lo que pasó. ¿Puedo cambiar algo? Porque no puedo evitar que una persona venga igual, pero puedo cambiar algo. Puedo encerrar a mi perro en una habitación, estará más tranquilo así, o no lo sé, o puedo darle un paseo antes, o puedo darle un paseo después, o un paseo más largo, o un paseo más corto. Pero ¿qué puedo hacer para que ese suceso que va a pasar pues le afecte menos, porque ya sé que le afecta a mi perro, y de esa manera vamos aprendiendo, porque al final cada uno es de una manera. Hay perros con unas sensibilidades diferentes, con una gestión de estrés diferentes, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos al caso que tenemos enfrente. Es importante que tengamos una base de conocimientos. Por ejemplo, aproximadamente lo que necesita un perro adulto es 1 hora de paseo al día, pero dependiendo de si el paseo es por zona urbana, si es por un sitio que hay mucho tráfico, si es una hora que hay mucho tráfico, si es cuando es lento, si es con una correa larga, si es con el perro suelto, si es jugando con otros perros, si es en un solar quieto. La situación es diferente, el estrés cambia radicalmente de una manera o de otra. Y luego también a algunos perros igual les viene bien un paseo de 2 o 3 horas, y a otro con media hora no le pitas más, porque se le genera mucho esfuerzo en la calle. Entonces tenemos que adaptarnos un poquito a lo que tenemos, y esa base de ver
cómo ha ido cambiando su conducta y pensando en retrospectiva pues qué ha pasado, cómo realmente podemos empezar a entender qué necesidades, qué capacidades tiene nuestro perro y adaptarnos a eso y ayudarle a que cada vez mejore también sus herramientas. Vale. Perdona, ¿puedes poner ejemplos de gatos? Sí, mira. Los gatos, a mí me resulta muy curioso, ahora que estoy atendiendo gatos, cuando voy y hablo con un veterinario o hablo con alguien, te digo, oye, también atiendo conducta de gato, me dice, los gatos son muy difíciles. Pocas personas me han dicho la frase que yo digo, los gatos yo no creo que sean difíciles, los gatos son diferentes. Y entonces el problema que tenemos con los gatos es que el animal doméstico de referencia es el perro. Y si comparamos un gato con un perro, nos vamos a llevar muchos chascos, vamos a tener muchos problemas, porque no tiene nada que ver. Una de las cosas que diferencia a un gato de un perro es que un perro es un animal social y un gato es un animal que tolera la presencia de otros. No es un animal social, ¿vale? La diferencia entre que define un animal social y uno que no lo es que un animal social mejora su capacidad de supervivencia viviendo en compañía. Un lobo, como un perro, al vivir en manada, puede cazar animales más grandes, se puede defender de depredadores y en general hay otras ventajas, ¿vale? No vamos a entrar ahí. Un gato, lo que ha hecho que los gatos empiecen a compartir un territorio es que la época cuando empezó la agricultura y los graneros en el ser humano, entonces empezó a haber un gran sobrante de recursos, muchos roedores en un entorno muy pequeño. Y entonces eso aumentó el número de cazadores, el número de gatos. Pero los gatos no se necesitaban para cazar roedores. Empezaron a tolerar la presencia de otros gatos, porque si yo tolero la presencia de otro gato, eso me da acceso a una gran cantidad de comida que si no los tolero, al final tengo que estar en la naturaleza y me cuesta más esfuerzo conseguir. Y entonces va a favor de mi supervivencia tolerar la presencia de otros gatos, pero no soy un animal social. Otra de las características que influye, que tenemos que tener en cuenta en los gatos, es que tienen una capacidad de adaptación muy baja, mucho más baja que la que pueda tener un perro o la que pueda tener obviamente una persona. Entonces, y todo eso viene a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, aplicando esto, pues que los cambios sean, como tiene una baja capacidad de adaptación, hacer los cambios en el entorno de un gato de manera muy poco a poco, mucho más progresiva que en el caso de un perro. Por ejemplo, si llegamos a una casa de un gato donde hay algún problema de conducta X y el gato, una de las cosas que es muy recomendable tener en el domicilio donde hay gatos es que el entorno esté muy enriquecido, porque si es un gato que no tiene acceso al exterior, pues que tenga suficientes actividades, lo explico de otra manera. Para valorar el bienestar de un animal, se tienen en cuenta, hay una fundación que lo llamó, hay que tener en cuenta las 5 libertades. Las 4 primeras básicamente es ausencia de situaciones desagradables, ausencia de miedo, ausencia de dolor, ausencia de sed, ausencia de hambre, acceso a un lugar cómodo donde descansar, o sea, ausencia de incomodidad. Y la 5ª libertad es que el animal tenga salida, tenga acceso a realizar conductas propias de su especie. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un gato dentro de un domicilio es que tiene que tener acceso a realizar conductas propias de su especie. Eso es, cazar, básicamente que en el entorno del domicilio sea el entorno que tenía, o sea, parecido a lo que era un granero o a lo que es un granero, que es cuando los gatos empezaron a convivir un poco más en sociedad. Sitios altos por donde subirse, escondites por donde esconderse, ¿vale? Posibilidad de realizar un poquito de comportamiento de caza, es bueno jugar con los gatos, pero, y ahora, mira, esto me va perfecto, y vuelvo otra vez a lo que decía, cuidado que, aunque algo sea bueno para un animal, en exceso es malo. Un gato, cuando caza durante periodos de tiempo, un felino, periodos de tiempo muy cortos, mucho más cortos que un perro en un momento dado y muchísimo más cortos que nosotros. Los gatos básicamente, su musculatura es sistema nervioso y tiene poco aporte de oxígeno. Entonces, es mucho tiempo de acecho, de buscar la comida,
pero luego realmente lo que es la carrera es algo muy corto en el tiempo. Entonces, si jugamos con un gato a que persiga algo, 1 o 2 minutos puede ser más que suficiente varias veces al día. Si jugamos media hora con un gato seguida, es como quizá nosotros estemos trabajando 20 horas un día. Y eso genera agotamiento, genera estrés y estamos pues probablemente pues, teniendo problemas se pueden generar problemas de agresividad, de miedos, de micciones fuera de la bandeja, que tiene que ver muchas veces con el estrés. ¿Era eso lo que me habías preguntado? Sí, bueno, porque serías ejemplos para conocer un poquito más el comportamiento. Sí. Cuando he visitado, afortunadamente, pues los gatos que he visitado desde que hice el máster, pues han sido un poco de conductas bastante variadas. Uno era que se orinaba fuera de la bandeja, otro era que había atacado al propietario, y es relativamente habitual, uno de los aspectos más difíciles de la conducta de los gatos, que es problemas de contacto social entre ellos, sobre todo a la hora de introducir un gato nuevo, porque no son animales sociales, y ahí es muy fácil que se produzca agresividad. La manera de conseguir, bueno, ahora no sabría decir el día, pero en unas semanas daré una charla han abierto hace unas semanas un cat café aquí en Valencia, ¿vale? Pues daré una charla para cómo conseguir que los gatos se adapten, también en la presencia de otros. Y básicamente es lo que os comentaba antes, que el cambio sea muy progresivo, muy poco a poco. Ya daré detalles, pero hay que ir, a veces son necesarios varios meses para conseguir que unos gatos toleren la presencia de un nuevo miembro. Disculpa, lo de la charla del café, ¿dónde lo podemos buscar? Pregunta, habla con los de Cascafé. Vale. Lo van a publicar, pero están esperando a que les envíe el guión, pero he ido un poco liado. Bueno, fue el jueves que hablé con ellos. Habla con ellos mejor, porque lo van a organizar ellos. ¿Sí? Vale. Bueno, el tema de lo que os comentaba, pues eso, el cambio de paradigma que se está produciendo ahora, el que a veces estamos dándole un exceso de ejercicio. El perro destroza la casa, eso es que le falta ejercicio. 1 hora, 2 horas de paseo al día, media hora de pelota. Sigue destrozando la casa, le falta ejercicio. 2 horas de paseo más, 1 hora más de pelota. Sigue destrozando la casa, es que le falta ejercicio. Alguna vez he ido a un domicilio y me han dicho, es que ya no tengo más tiempo a lo largo del día. Digo, perdona, lo siento mucho, pero bueno, te voy a dar una buena noticia. Vas a tener más tiempo a partir de ahora, porque tienes que reducir las rutinas para que deje de destrozar. Hay un exceso de actividad y el perro no se llega a relajar, no se llega a calmar, igual que nosotros cuando estamos 20 horas trabajando o muchas horas trabajando en un día, pues al final del día estamos más tensos, no más relajados. No por haber hecho más actividad estamos más relajados. Entonces, sobre todo lo que quiero con la charla de hoy es que, y sobre todo también, aunque os estoy dando algunos consejos, mi intención no es que hoy salgáis y digáis, como Noel ha dicho tal, pues esto es así, sí o sí. No es mi intención es que os preguntéis, que os planteéis, oye, esto parece coherente esto que ha dicho, ¿podría ser verdad? Vamos a ver, pues a mi perro no le va bien 1 hora de paseo, a mi perro le van bien 3, pues le van bien 3, perfecto. Sobre todo no cambiéis lo que funciona. El perro o el gato que tenéis, pues lo que tiene ahora mismo no tiene ningún problema de conducta, no cambiéis. En principio no hay que utilizar castigo, pero le decís que no en un momento dado y no generamos un problema de salud, y oye, tampoco nos tenemos que volver locos ahora, pero sobre todo si vemos que hay alguna conducta de nuestro perro, nuestro gato que no nos gusta, es muy importante que nos planteemos y dudemos de todo aquello que nos han dicho que en principio es bueno sí o sí, quizá no lo sea tanto, ¿no? Realmente los mejores educadores o adiestradores son los que había antes de las guerras mundiales. Algunos de ellos habían hecho un adiestramiento artesanal con sus perros y habían sabido leer a sus perros y habían educado a favor de su bienestar, y eran perros felices y además obedientes. Otros quizá no, pero era sobre todo el tema del adiestramiento y la letra con sangre entra y tener al perro muy controlado. Eso tiene mucho que ver y es influencia de las guerras mundiales, en las que se quiso adiestrar a perros para ayudar en la guerra y se necesitaba adiestrar el mayor número de perros posible,
además para un entorno que era muy difícil, ¿vale? Y entonces, si por el camino se creó un protocolo de adiestramiento, personas que no tenían experiencia quizá en adiestramiento se les puso a adiestrar perros, y si por el camino se quedaban perros sin adiestrar no era un problema, porque al final otros iban a quedar en la guerra. Y de ahí estamos todavía sufriendo la influencia de muchas técnicas de adiestramiento que se están utilizando ahora, de tirones de correa, de collares de descargas, de que todavía no solo se están usando, sino que hay alguna empresa que está formando adiestradores que está recomendando el uso de estos elementos, entonces estamos ya eternificando el problema. Hay personas con 20 y pocos años que están empezando a trabajar ahora con estas técnicas. Entonces, normalmente cuando aparece un concepto en la sociedad, suelen hacer falta unas 3 generaciones para que se elimine, mínimo en unos 60 años. El hecho de el perro monta porque es dominante, pues vamos a estar 60 años aguantando esa falacia, aunque el científico está cansado de decir que él fue el que lo dijo y que no es así. En los años 70 hubo un científico que es el que habló del macho alfa, la dominancia y todo eso, y él mismo sigue ahora haciendo investigaciones y está diciendo que lo que dijo en su día no se ajusta en nada a la realidad, que lo hizo porque tenía unas técnicas en ese momento, una tecnología en ese momento que le llevó a esas conclusiones, pero ahora que tiene mejores herramientas se está dando cuenta que no funcionan así los lobos. Pero desgraciadamente los consejos que dio, pues vamos a sufrirlos todavía unas cuantas décadas. ¿Y por qué monta un perro? Por estrés. Porque si no, no tiene mucho sentido que quieran dominar un cojín. Fijaos que cuando un perro monta, pensar qué está pasando a su alrededor. Montan en entornos sociales, normalmente cuando el nivel de excitación es alto, o cuando el nivel de excitación era alto y ha empezado a bajar. Normalmente dicen que el comportamiento de monta puede ser un momento en el que el perro está intentando calmarse. Entonces, previamente se ha puesto nervioso. Después de juego de pelota es bastante habitual, momentos de excitación, cuando el perro está intentando bajar esa excitación. Para el tema de los perros se comunican con lenguaje en gran parte gestual, cuando ladran digamos que están gritando, ladran pocas veces, teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas, ladran pocas veces. Se comunican mucho con lenguaje corporal, bueno, el lenguaje del ladrido también es lenguaje, utilizan gestos como lamerse el hocico, bostezar, sacudirse, rascarse, olisquear el suelo, andar despacio, dar la espalda, hacer una curva, hacer una reverencia. Hay un montón de gestos que tienen una comunicación social, que quiere comunicar algo a otros individuos. Hay otros gestos que son para gestionar su propio estrés, como nosotros también utilizamos el bostezo cuando estamos calmando, cuando estamos en algo relacionado con el estrés también utilizamos el bostezo. Y tienen unas razones, unas causas fisiológicas principalmente, y los perros cuando se sacuden en principio es para bajar el estrés, cuando bostezan tiene mucho que ver con el estrés. Es importante conocer todos esos gestos. Hay una adiestradora que lo ha llamado el lenguaje de los perros, señales de calma. Es algo que está bastante establecido ahora, lo de las señales de calma, porque un poco busca una interacción calmada, una interacción social calmada muchas veces. El día 18 de junio doy un seminario, tengo, bueno, aparte de visitar mucho a domicilio, también tengo una escuela canina en Alacuás, a 5 minutos de Valencia, y de vez en cuando hago seminarios del día entero. El día 18 de junio hago un seminario sobre comunicación canina y entro más en detalle de, primero, cómo se comunican los perros, qué quiere decir cada gesto, el por qué, incluso hay muchas veces comunicación olfativa. Fijaos cuando estáis en un pipicán, cómo de repente cambia la energía, veis que se excitan o entra un perro excitado, empiezan a olerse los culos, están detectando cómo está el nivel de estrés de los demás y si tienen que preocuparse. El otro día, hace unos días, atendí a una chica que tiene un Rhodesian, que es un perro así grandecillo, y dice que después de media hora, 40 minutos de estar en un pipicán, que empezó a excitarse mucho, empezó a montar un perro y tal, y ella no lo sacó de ahí, estuvo un rato. De repente, cuando empezó realmente a ponerse la cosa seria, estaban a punto de morderse, había como 10 perros en el pipicán, todos se fueron a olerle el culo a él y empezaron a liarse. Porque al olerle el culo dijeron, este se va a liar a bocaos aquí. Pues se dieron cuenta del nivel de estrés que tenía. Entonces ahí hay una comunicación olfativa.
Entonces es importante que conozcamos todo eso para que podamos manejar los antecedentes, es decir, vale, viendo lo que está pasando, cómo se están comunicando, están subiendo, están intentando gestionar el estrés, viendo lo que está pasando parece que no van a poder ellos solos, pues en 5 o 10 minutos se van a acabar mordiendo, quizá no corra la sangre, pero simplemente ya se va a generar mucha más tensión. Oye, pues vamos a ayudarles, vamos a separarlos, porque ellos solos ahora mismo necesitan nuestra ayuda y no lo pueden hacer. Los pipicanes, está muy bien que se están haciendo un montón de pipicanes en Valencia, pero desde mi punto de vista son un pelín pequeños, muchos son muy pequeños y otros son un poco pequeños. Pero lo mejor obviamente es que tengan toda la libertad, mucho más espacio, pero bueno, está muy bien que haya pipicanes, que hace nada no había y entonces era muchísimo más complicado. Bueno, y para terminar, os resumo un poquito lo que hemos comentado y un poco cuál debería ser, desde mi punto de vista, el enfoque. Y un poco lo que os he comentado ahora, a mí me lo dijeron hace 9 años, que empecé a trabajar con un adiestrador que llevaba 20 años en el negocio. Era básicamente un adiestrador deportivo. Deportivo es, pues eso, adiestrador. Pero no era educador canino, pero sí trabajaba como educador canino y a veces los resultados que obtenía no eran muy satisfactorios y entonces eso por mucho que llevara 20 años trabajando, veía que algo no funcionaba, alguien me recomendó un curso de educador canino positivo y un poco todo esto que os estoy diciendo me lo dijeron ahí, me cambió la vida. A partir de ahí, por ejemplo, veía que mi perra tenía caspa y simplemente haciendo una intervención en el estrés, mi perra deja de tener caspa. En el momento que, pues, además es automático, entran 10 perros en un entorno y a mi perra le sale caspa y se van los perros y desaparece la caspa, tiene mucho que ver con el estrés. Entonces, haciendo una intervención en el entorno, en el manejo de los antecedentes, mi perra tiene un nivel de bienestar mucho más alto y eso genera una conducta mucho mejor. Pues eso, hemos comentado que lo importante no solo es que nuestro perro o nuestro gato se porte bien, sino que se porte bien porque se encuentra bien, porque el bienestar que tiene es un bienestar alto, porque le estamos dando salida a sus conductas naturales. Un perro necesita relacionarse con otros perros, pero eso no significa que todos necesiten relacionarse con perros en cualquier manera, porque hay algunos que tienen miedo a perros y hay que ayudarle a gestionarlo. Básicamente yo lo que quiero que os vayáis hoy de aquí es haciéndoos preguntas. ¿Qué necesita mi perro? ¿Qué necesita mi gato? ¿El entorno, las rutinas que tiene son las ideales? ¿Sería bueno que mi perro paseara más? Casi todo el mundo te va a decir que sí. Yo lo que quiero es que os preguntéis si quizás sería bueno que paseara menos, que es algo que quizás nadie os ha dicho que pueda estar pasando, ¿no? No os conozco, no lo sé, ¿no? Pero sobre todo hacernos estas preguntas. Como norma en general, que la adaptación sea progresiva, que cuando haya situaciones nuevas que no está, pues dejémoslo solo poquito a poco, las primeras veces unos segundos, luego unos minutos, luego más tiempo si vemos que lo gestiona bien, si lo vamos a socializar con perros de menos a más, con buenos modelos de conducta, pensar lo que os comentaba antes, en las últimas 24 o 48 horas si vemos que el perro ha tenido un empeoramiento de la conducta puntual en un momento dado y bueno, intentar hacer educarlo cada día conociéndolo un poquito más, preguntándoos sin cerraros en banda en lo que os han dicho, esto es bueno para el perro sí o sí, porque me lo ha dicho no sé qué el profesional, sino haceros preguntas y tener en cuenta que cada uno tiene una manera de enfocar el trabajo con los perros un poquito diferente y que aprendiendo, escuchando a todo el mundo y valorando con criterios como realmente vamos a conseguir tener buenas herramientas. Si queréis aprender más, bueno, atienda a domicilio, etcétera, el seminario de comunicación, si alguien quiere seguir indagando más en ese aspecto, pues a todos los que habéis venido, tenía un descuento hasta ayer, a todos los que habéis venido aquí, si queréis venir al seminario de comunicación os mantengo el descuento. Para cualquier cosa, pues ahora cuando acabe la charla me podéis preguntar. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda ahora mismo. ¿Cuánto tiempo queda? 5 minutos. No sé si alguien, bueno, ya me habéis preguntado unas cosillas, si alguien me quiere preguntar algo en concreto, pues podéis preguntar. Tips de supervivencia para perros y gatos.
de supervivencia. Sí, para los propietarios, no para los gatos. ¿Me has dicho tips o kits? Tips, o sea, idea, Tips. porque Consejos. había un gato en la casa, se un perro cachorro, el gato que había se convirtieron en 5 gatos y ahora tenemos una familia casi feliz. Que los gatos tengan suficientes escapatorias. ¿Quién? Todos. Vale, pues eso es. Nosotros no tenemos, pero ellos. Vale. Y luego, si lo que tenemos es... ¿hay algún problema ahora de interacción entre ellos? Sí, el perro cachorro les persigue para jugar, los otros no quieren jugar, obviamente. Así que van entre mimos amistosos y ladridos. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con un cachorro es que tiene unas capacidades muy incipientes, está aprendiendo a vivir. Entonces, intentar que las experiencias que vive con los gatos sean adecuadas a su capacidad para que le realice un buen aprendizaje. Es decir, si, por ejemplo, como los gatos son adultos y tienen un montón de escapatorias, les gusta hacerle la puñeta al cachorro, por ejemplo. Y entonces se ponen de manera que el cachorro activan la conducta de juego o de caza, de juego básicamente ahora, que es un cachorro, y el cachorro no descansa. Porque está, además, como si son varios gatos, se van turnando, mientras 4 duermen la siesta, el otro está molestando al cachorro, y al final el cachorro está todo el día activo persiguiendo a los gatos, generando una sobreexcitación. En esos casos lo que tendríamos que hacer es controlar un poquito más el entorno en el que vive el perro, permitirle que el perro descanse, que no tenga acceso a los gatos, quizá estando en una habitación donde los gatos no tengan acceso. No sé si por ahí te estoy dando alguna idea que no se te había ocurrido. En la mayoría de los casos es el perro el que va a buscar los gatos. Claro. A veces los gatos se ponen estratégicamente para que el perro tenga que pasar por ahí y empiece el problema. Pero normalmente es el cachorro el que va a buscar a los gatos. Claro. Fíjate que me va muy bien que me digas eso, porque esto es algo que no sé si va por ahí tu enfoque, pero sí que muchas veces ocurre el siguiente enfoque. Bueno, les digo, cuidado con el juego de pelota, que genera mucha excitación, dice, pero si el perro viene a pedirme juego. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que el perro, si el perro decide hacer eso, es porque es bueno para el perro. Es decir, es el cachorro el que va a buscar a los gatos. Pues, ¿quién soy yo para impedirle? Ya, un niño te va a pedir un helado a las 5 minutos antes de comer. Eso no quiere decir que sea bueno para el niño. Necesitan nuestra ayuda para que tú regules el entorno y decidas qué es lo positivo o no para el perro. En muchas ocasiones vuestro cachorro va a necesitar descansar, pero él es incapaz de ponerse a descansar. Igual que un niño puede sobreexcitarse si le das una cantidad de estímulos X a lo largo del día. Es faena nuestra de los adultos que tenga la cantidad de estímulos que ese niño le van bien. Entonces, con el cachorro, cuidado de tener al cachorro todo el día activo, porque tiene siempre algún gato a la vista, porque los gatos son adultos y se saben gestionar, pero el cachorro no se sabe gestionar. Y una sobreexcitación ahora mismo genera luego un mal proceso de maduración fisiológico, con una mala gestión de producción de neurotransmisores y hormonas, que luego se mantiene el resto de la vida y tienes un animal de adulto que se sobreexcita con mucha facilidad. Lo mismo que pasa con los niños. Necesitan sus horas de descanso, sus momentos de juego también. Entonces, plantéate si alguna vez puede ser recomendable que el cachorro esté encerrado en una habitación y solo durmiendo, por ejemplo, de 12 del mediodía a 5 o 6 de la tarde, que es una hora natural de biorritmos bajos, y que no tenga siempre acceso a los gatos. Por ahí, a lo mejor te dan el acceso a los gatos siempre como es una casa y es un terreno y están todos ahí. Entonces, como no esté como un policía persiguiendo el gato arriba y abajo, ¿no? De forma controlada. Ahora un parque canino, ¿vale? Hay parques caninos que son unas vallas que son como 2 o 3 metros cuadrados. Hay muchos, yo de donde adopté a mi perrita, que era un criadero, pues cuando son cachorros y cuando tienen camadas, pues tienen a la madre con los cachorros dentro del comedor del domicilio, dentro de un parque canino que es un vallado de 2 metros cuadrados. Porque sabes que fuera no van a estar bien, esos cachorros necesitan un entorno con pocos estímulos y de descanso. Entonces, bueno, eso, piensa, plantéate cómo puedes conseguir que ese cachorro tenga el descanso que necesita. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, es un placer, espero que os haya dado un enfoque que hasta ahora que os sirva para algo básicamente y nada, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias.